Listo. Entonces, para entrar en materia, como siempre, hagamos un repaso súper rápido de cuáles son los tiers del humo. Recuerden que tenemos tres tiers y cada tier nos ayuda a responder una pregunta estratégica. El tier del humo free, que es gratuito por siempre, eh, es ese tier que nos va a permitir saber si nuestra red está comprometida en ese momento, ¿sí? La pregunta estratégica que estamos resolviendo ahí es, ¿nuestra red está comprometida, sí o no? ¿Y dónde pueden llegar a estar esos compromisos? Luego ya con Lumo Insights ya vamos a tener muchísima más granularidad de dónde están específicamente los compromisos, es decir, vamos a tener visibilidad de los endpoints comprometidos, vamos a tener visibilidad a nivel de dirección IP, etcétera, junto con otras capacidades ya de integraciones y de analítica mucho más avanzada. Y por último está nuestro tier del Humo Defender. El Humo Defender es el que completa el ciclo y que nos ayuda a habilitar la respuesta automática, es decir, cómo esos compromisos que va detectando el humo automáticamente los orquesta para que los diferentes elementos del stack de ciberseguridad que ustedes tengan en sus organizaciones puedan responder automáticamente. ¿Listo? Ahora bien, en este entrenamiento vamos a estar hablando constantemente del proceso de iluminación. Y aquí me gustaría hacer una pequeña encuesta de si ustedes ya conocen el proceso de iluminación, si ya lo han escuchado, si alguien del humo les ha mencionado el proceso de iluminación y si recuerdan ese nombre. ¿Sí? Por acá veo que algunos responden que sí, otros responden que no. Y qué bueno que tengamos estas conclusiones porque va a ser muy importante para el ejercicio que vamos a hacer hoy. Veo que a hoy, en este poll, en esta encuesta, la mayoría dice que todavía no conoce el proceso de iluminación. Entonces vamos a hacer un repaso rápido para mostrarles, o tal vez si lo han escuchado y no recuerdan muy bien el término. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el proceso de iluminación? Básicamente el proceso de iluminación es nuestra patente que soporta nuestra tecnología, que soporta la capacidad de detección impresionante que tiene Lumo Technologies. Y es un proceso que básicamente empieza desde la recolección de metadatos, la identificación de IOCs conocidos y que nos va a entregar al final del proceso, después de un análisis de inteligencia artificial, de pasar por unos motores de correlación profunda, nos va a entregar información accionable. Esa información accionable es en lo que yo, como líder de ciberseguridad, tengo que enfocarme para mi operación. ¿Sí? Y esa información accionable en el portal es conocida como la vista de incidentes. ¿Sí? La vista de incidentes es eso que está aquí al final o lo que resulta del proceso de iluminación. Recuerden que toda esta información la podemos ver en el portal del humo y que adicionalmente toda esa metadata que vamos recolectando la podemos almacenar para realizar lo que conocemos como playback. Que playback lo que nos va a permitir es saber si nuestra red ya estaba comprometida hasta hace 2 años atrás. ¿Listo? Recuerden también que el proceso de iluminación nos ayuda a realizar tareas de threat hunting, es lo que nos habilita o lo que nos facilita las tareas de threat hunting. ¿Sí? Y en esas tareas de threat hunting ya vimos en otro entrenamiento que también ustedes lo pueden revisar, ya tenemos la grabación disponible. Recordemos que hay 4 formas de hacer el threat hunting y que, por ejemplo, playback, esta funcionalidad del humo nos habilita ese componente de threat hunting retrospectivo. ¿Sí? Entonces recuerden que no es solamente un proceso que entrega incidentes, sino que nos habilita unas capacidades de cacería de amenazas bien interesantes. Esta es la vista de incidentes como para que la recuerden, para que no la pierdan de vista sobre esta vista y otra que está en la sección de inteligencia, es que más adelante Marco nos va a mostrar un poco cómo se realiza ese análisis y qué es lo nuevo que trae la vista de Analytics.
Entonces, ¿de dónde surge la necesidad o la idea de crear una vista de Analytics o de Network Behavior Analytics? Básicamente, básicamente lo que buscamos es hacer el proceso de iluminación, ese que vimos anteriormente, evidente para nuestros clientes, ¿sí? Que en un mundo en el que cada vez más se habla de inteligencia artificial, nuestros clientes puedan ver cómo funciona la inteligencia artificial del humo y cómo en cada paso del proceso de iluminación la inteligencia artificial del humo puede ir entregando valor para cada uno de ustedes. Entonces, fíjense que tenemos algunas estadísticas en esta nueva vista de Analytics o de Network Behavior Analytics, que empieza con la metadata analizada durante los últimos 30 días y cómo a partir de esa metadata de red eh, ya tenemos un número de incidentes. Si se fijan, esta metadata analizada es la misma que vemos aquí al inicio del Illumination Process o el proceso de iluminación, ¿sí? Adicionalmente tenemos las anomalías. Las anomalías no son los mismos incidentes, las anomalías aparecen por acá en esta parte del proceso de iluminación y típicamente las soluciones tradicionales de ciberseguridad se quedan en entregar anomalías. Lumu va más allá después del proceso de correlación profunda y entrega incidentes confirmados, ¿sí? Sin embargo, analizando las anomalías, y Marco nos va a mostrar cómo, analizando esas anomalías podemos también llegar a generar hipótesis que nos van a servir para todo el tema de cacería de amenazas. Y también tenemos algunas cifras importantes acerca de playback y cómo esa metadata histórica ha disparado o nos ha informado que ya existían compromisos que estaban tal vez dormidos en la red hasta 2 años atrás. ¿Listo? ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que hace nuestra inteligencia artificial? Y el primer paso sin duda es aprender de la red. ¿Cómo aprende el humo de la red? ¿Sí? Nosotros estamos todo el tiempo 24/7 monitoreando la red, ¿sí? Y podemos ver a través de la metadata recolectada cuáles son los segmentos de red más activos en cuanto a generación de tráfico. Podemos ver también cuáles son los activos, los segmentos de red que tienen a los activos más comprometidos. Pero adicionalmente, para llegar a esa definición de compromiso, primero tenemos que aprender de la red. Y lo que hacemos es definir patrones de navegación. Nosotros queremos que ustedes vean cómo se comporta su red, ¿sí? Que ustedes vean cómo vamos aprendiendo de su red. Y aquí vemos una gráfica en la que, por ejemplo, vamos identificando que la mayoría de los contactos o del tráfico de esta red, de esta imagen, se dirige básicamente a Estados Unidos, Norteamérica, como a secciones hacia el norte, ¿sí? Pero dependiendo del panorama de cada organización, del contexto de cada organización, este comportamiento puede ser diferente, ¿sí? Muchos clientes nos preguntan, ay, ¿cómo hace Lumu para en tan poco tiempo, casi de forma inmediata posterior a su implementación, cómo hace Lumu para entregar valor? Ok, lo hacemos a partir de este aprendizaje súper rápido de detección de comportamientos de la red. ¿Listo? Y recuerden, eso lo hace el Humo 24/7 y lo que queremos es ponerlo aquí súper gráfico de una forma en la que todos lo entendamos. Entonces, en esta vista de Network Behavior, ustedes pueden filtrar por segmento de red, pueden filtrar por tipo de tráfico y pueden filtrar por periodos de tiempo, ¿sí? Importantísimo, y esto es algo que me gusta mucho de la vista de Analytics, es que ustedes pueden exportar estas gráficas y las pueden poner en un reporte para la alta gerencia, para sus directores de ciberseguridad, para compartir también en la comunidad de ciberseguridad de cómo se está comportando su red. Adicional a esto, también entendemos en qué momentos de la semana, en qué momentos del día se generan los patrones de tráfico, porque esto nos puede, perdón, esto nos puede llevar a conclusiones posteriores en que si se generan picos de tráfico un domingo a las 10 de la noche y no corresponde al perfil de tráfico de esta empresa, pues definitivamente puede haber algo anómalo, ¿sí? Podemos ver hacia dónde se generan los mayores tipos de tráfico, picos de tráfico, etc.
Adicionalmente, podemos saber hacia dónde se dirige el tráfico. Y con este hacia dónde me refiero, si el tráfico de la organización va dirigido hacia dominios con alta popularidad o baja popularidad. Definitivamente, si el tráfico de una organización está mayormente dirigido a los dominios con menos popularidad en el Internet global, pues definitivamente aquí puede haber un problema. Aquí vimos una gráfica de lo que puede llegar a ser una conclusión, y es que el 90% del tráfico está asociado con los 1000 dominios más populares en Internet. ¿Sí? Si pensáramos en un comportamiento anómalo, veríamos que la mayoría estaría dirigido a dominios con muy baja popularidad. ¿Sí? Aquí vemos un comportamiento relativamente sano. Adicionalmente, podemos ver la categorización de dominios, es decir, por ejemplo, que nuestra red se conecte a dominios conocidos para la organización, etcétera. Lo que quiero que ustedes lleven de esta primera parte es, Lumo está aprendiendo constantemente de la red, Lumo está entendiendo cómo son esos comportamientos y con base en eso genera perfiles particulares para cada organización, para el contexto de cada organización, ¿vale? Luego viene la parte de cómo identificamos anomalías, es decir, ya recolectamos información, aprendimos cómo se comporta la red, ahora cómo determinamos que puede haber una anomalía. Sin duda, aquí es donde empiezan a ser claves los motores de inteligencia artificial del humo, porque nos permite poner de manifiesto, poner de forma muy gráfica si la organización en este momento está en riesgo, ¿sí? Y podemos llegar a tener una granularidad de cuáles son esos endpoints que más están en riesgo. No necesariamente quiere decir que estén relacionados con un incidente, pero que sí puede generarse un comportamiento que ciertamente puede llegar a ser anómalo. Y podemos llegar a tomar acciones de forma temprana con esos endpoints. Algo que me gusta mucho a mí de esta vista de Analytics es que si yo soy una organización que tiene un proceso o un equipo de cacería de amenazas, puedo sacarle muchísimo jugo a esta vista. Pero ¿qué pasa si soy una organización que mi equipo no es tan robusto, si mi equipo de ciberseguridad no es tan robusto? No pasa nada, porque Lumu sigue analizando, Lumu sigue recolectando información, Lumu sigue generando esta categorización de anomalías y posteriormente incidentes, y al final, con esos incidentes es que yo como empresa que no tiene un equipo tan robusto, puedo accionar. Es decir, esta vista aplica para cualquier tipo de organización, pero la información accionable también va a estar todo el tiempo generándose constantemente. Algo importante también es que con estas gráficas lo que buscamos es que ustedes se hagan una idea de cuáles pueden ser los puntos calientes de su red. Es decir, si ustedes se fijan en este segmento, aquí probablemente hay un movimiento lateral de un atacante, ¿sí? Fíjense que hay dos endpoints, dos punticos naranjas que están en riesgo y se están comunicando entre ellos. Entonces, esto nos permite ir generando, como les decía, hipótesis, ir adaptando el comportamiento, ir, por ejemplo, a verificar si es normal que estos endpoints se estén hablando entre ellos, ¿sí? Importantísimo también, como ustedes lo pueden ver, estas gráficas están disponibles para ustedes las pueden usar, las pueden filtrar como ustedes deseen y pueden digamos, generar reportes muy completos para su organización. Ya Marco nos va a mostrar un poco más de detalle de estas vistas, pero lo que quiero que vean es que eh, antes de tener un incidente confirmado, Lumu ya les está entregando muchísima información y estamos haciendo evidente todo este proceso de aprovechamiento de la inteligencia artificial. Entonces, Marco, ¿qué te parece si vamos con el caso práctico y nos muestras cómo una organización podría aprovechar esta vista de Analytics eh, y cómo sacarle el mayor jugo a cada una de esas vistas o cómo usarlas, cómo interpretarlas?
claro que sí, Cristian. Antes de empezar, Marco y Cris, es que nos hicieron una pregunta bien temprano, casi al principio cuando Cris estaba hablando, y siento que es importante para todos. Nos están preguntando qué es un IOC. Entonces, Marco, ¿nos puedes dar una pequeña explicación qué es un IOC? ¿Y a qué nos referimos con IOC? Claro que sí, claro que sí. Un IOC, fácilmente describirlo, es un patrón de comportamiento claramente identificable que permite, dentro de lo que es la semántica de la ciberseguridad, ¿verdad? Asociarlo con un comportamiento malicioso dentro de una red. Ese indicativo, a la hora de conseguirlo dentro de nuestra infraestructura, es claramente un indicio de que hay actividad maliciosa, hay un cibercriminal intentando acceder a nuestra red. Poniendo un ejemplo clarísimo, ¿okay? Si nosotros tenemos gripe, ¿okay? La gripe se caracteriza porque me dio fiebre, porque tengo algún tipo de malestar, porque a lo mejor tengo tos. Cada uno de esos elementos son patrones, son indicativos de la gripe. Si todos ellos yo los voy identificando, son IOCs y al relacionarlo puedo conseguir la actividad. Tal cual. Y algo importantísimo de mencionar es que los IOCs son un insumo para el proceso de iluminación, pero no son la única fuente de verdad ni la única fuente de análisis que utiliza el humo. Algo que me decían también por el chat, aprovechando esta pausa, me decían, oiga, todavía no veo anomalías. Recordemos que esta vista está disponible para clientes que tengan Lumo Insights y Lumo Defender, y que también va a depender mucho de que tengamos las fuentes de metadata correctamente implementadas o correctamente articuladas con Lumo, ¿sí? Es para que lo tengamos muy en cuenta. Listo, Perfecto. gracias. Súper. Entonces, vamos a ver en vivo la práctica de esto que claramente Cristian nos ha estado definiendo. Entonces, el portal de Loom, para los que no estén familiarizados, entrega justamente toda esa visibilidad de comunicación y contacto que nuestros equipos están teniendo con adversarios. Cristian habló de la vista de incidentes, donde lo que hacemos es que toda esa metadata que capturamos y analizamos la colocamos bajo el microscopio y entregamos todo el detalle que los equipos de seguridad hoy en día tanto necesitan para hacer una gestión rápida y efectiva en materia de ciberseguridad. Obviamente todos esos incidentes, y también se mencionó previamente, para llegar a ser un incidente hay toda una actividad previa que debe generarse dentro de la red y luego entrega toda la visibilidad de ese comportamiento, ¿ok? Y elemento fundamental para todo ello dentro de ese proceso de iluminación es la inteligencia artificial. Muchas veces cuando nosotros utilizamos tecnologías y esas tecnologías se nos indica que manejan inteligencia artificial y demás, cómo podemos ver materializar ese beneficio que nos entrega la inteligencia artificial, Lumo justamente a través de estas vistas se los va a facilitar. Para tener acceso a todo esto que describimos en nuestra sección de inteligencia, en nuestro menú de inteligencia, justamente nos movemos a esa sección de analíticas y ya empezamos a ver en vivo segmentos de esas imágenes que Cristian les estuvo presentando. Ese proceso de iluminación que se describió entonces nos muestra ahora en vivo, en los últimos 30 días, toda la metadata que ha sido analizado, tráfico de red que ha sido revisado, de todo ese tráfico de red, cuántos compromisos confirmados que se convierten en incidentes Lumo está reportando. El tema de ser compromisos confirmados es muy importante porque no desvía la atención de los analistas de ciberseguridad, los enfoca en eventos claramente identificados y de forma certera, eh, definidos como actividad maliciosa luego de todo el análisis de documentación. En el caso particular de anomalías y que sería probablemente el estado previo a el reportaje de un incidente, podemos entonces ver la cantidad de activos dentro de nuestra red que hemos identificado reportan ese comportamiento anómalo y cuántos registros de metadata tenemos vinculados con esos endpoints
y que permiten hacer este análisis y reportaje de las anomalías. Y en este llamémoslo cintillo que estamos viendo en este momento, finalmente la información de playback, que es esa característica y rescato de lo que mencionaba Cristian, esa capacidad retrospectiva que tiene el humo de analizar información. Hablábamos de IOCs hace algunos momentos, lo que nos referimos con este análisis retrospectivo es cada vez que se van incorporando IOCs, ¿verdad? A nuestra lista de feeds de inteligencia, toda esa información que se recopila no empieza a ser aplicada sobre las redes a partir de ese momento, sobre la información que estamos analizando. Tenemos la capacidad de ir en el tiempo hacia atrás, podemos hacerlo hasta 2 años, se mencionaron las características de cada una de las modalidades que el humo entrega, podemos ir hasta 2 años hacia atrás y barrer toda la información de metadata en búsqueda de estos nuevos IOC. Eso es lo que conocemos como proceso de playback. Dentro de este portal que estamos viendo, fíjense ustedes que en los últimos 30 días se han entregado y se han revisado más de 480.000 nuevos IOCs que hemos incorporado, y a través de ese proceso se han identificado 343 incidentes o registros, reportajes de actividad de comunicación con adversarios que en su momento no fueron detectados porque la información de inteligencia de amenazas no estaba. Información clara que ayuda a manejar temas de KPIs dentro de su estrategia de ciberseguridad, y entrando entonces en ese detalle de lo que la inteligencia artificial nos permite conseguir, vemos justamente esa distribución geográfica de toda la información de contactos que está teniendo nuestra red y que nos permite en una visual sumamente sencilla identificar esos comportamientos anómalos. Si bien es cierto, lo que ven ustedes en la gráfica claramente identifica que la mayor cantidad de comunicación de nuestro tráfico se está generando hacia Norteamérica, debería surgir la pregunta: ¿es pertinente, es conveniente, es necesario, requiere mi red tener comunicación, por ejemplo, con Rusia? Imaginemos también que lo extrapolamos a otro, con Corea del Norte, etcétera, etcétera. Ese tipo de información, de una manera muy rápida y visual, la van a tener en este segmento. También van a poder descargarlo en formato gráfico, hacer una copia del mismo. Y toda esta información que estamos graficando en este mapamundi, ¿verdad? ¿Viene de dónde? Pueden ustedes también entonces visibilizar de los distintos colectores que nuestra tecnología está utilizando cómo está distribuida esa información que estamos manejando. Colectores de NetFlow o de DNS, Firewall, o cada uno de los elementos que el humo utiliza para manejar esto. ¿Okay? Nos seguimos moviendo y vamos un poco más en esta sección y podemos ver entonces ahora la línea de tiempo por cada día de la semana, por cada hora del día, cómo se está moviendo el tráfico dentro de nuestra organización. Al ubicarme de manera gráfica, fácilmente, mientras más grande es la esfera, mayor volumen de tráfico en esa hora y en ese día. Si quiero tener el detalle, simplemente ubico el cursor sobre la esfera que me interesa y tengo la información de PIN. Igualmente, esta información se puede descargar en formato gráfico o copiarla, y justamente lo que permite esas capacidades de analítica, incorporarlas dentro de todo el proceso de investigaciones que se basen en hipótesis, algo súper importante. Yo puedo entonces de esa forma adelantarme a lo que puede ser una actividad maliciosa concreta, sino que estoy viendo ese comportamiento anómalo dentro de mi red, puedo hacer por adelantado las investigaciones pertinentes. Igualmente el humo les entrega esa distribución de tráfico, cómo se encuentra de acuerdo a los distintos grupos que dentro de la tecnología se han definido. Acá lo podemos ver, el 40% del tráfico reportado viene de este grupo de venta, casi un 40% también desde los grupos de desarrollo, y así sucesivamente. Muy importante dentro de la estadística, el detalle de los destinos
que desde nuestra red son visitados, son consultados. Esto permite generar estadísticas muy importantes de ese comportamiento que está teniendo nuestra red que podemos entonces manejarlo independientemente de que, entre comillas, la expresión no pase nada dentro. Fíjense ustedes acá que en este ejemplo tenemos una red que claramente reporta una actividad completamente anómala y desdibujada de lo que debería ser la realidad. El 27%, el 28% del tráfico de esa red se encuentra dirigido hacia los 1000 dominios más conocidos dentro de Internet, mientras que el 70% restante se encuentra hacia dominios de baja popularidad y que típicamente son dominios utilizados con fines maliciosos. Entonces aquí tenemos indicios de actividad nociva dentro de nuestra red y puede surgir para ustedes la pregunta, bien, ¿y cuáles son esos dominios que mi red está consultando? La información también la entregamos y fíjense que de manera gráfica visibilizamos los 50 dominios y subdominios que más son contactados por la red. Vemos el dominio y cada uno de los subdominios dentro de ella. E igualmente les facilitamos la información del top 5 de destino, ya sean direcciones IP, que es lo que visibilizamos en este caso, pero también pueden ser dominios. Y las principales categorías, el top 5 de las categorías que también estamos encontrando. Toda esta información les va a permitir de manera adelantada poder identificar situaciones de compromiso, situaciones de comportamiento que se escapan de lo que debería ser la normal actividad dentro de su red, prender, habilitar esas alertas a los equipos de seguridad y que de forma temprana puedan detectar y evitar actividades maliciosas que a futuro pudieran tener consecuencias significativas para la organización de distintas. Bien, eso con respecto a la pestaña de comportamiento de red. Creo que por allí también vi alguna consulta, si toda esta información se podía consultar por rango de fecha. Aquí claramente lo pueden ver. Y en el tema de los incidentes, pueden ustedes sin ningún problema hacer búsquedas totalmente parametrizables de acuerdo a los rangos específicos de tiempo que quieran hacer las investigaciones o que quieran hacer esas búsquedas de información. Y la segunda, Importante, Marco, también mencionar algo en esa pestaña de Network Behavior, es justamente lo que yo les decía anteriormente, es la evidencia de cómo Lumu constantemente 24/7 está aprendiendo de su red, está generando patrones, está generando modelos que son los que más adelante en la pestaña de anomalías son los que van a determinar si un comportamiento se sale de esos patrones. Ahí es donde vamos a tener un indicador de anomalía. Y más adelante, después de todo el proceso de correlación profunda, esas anomalías eventualmente se puedan convertir en incidentes confirmados. tal cual, tal cual. Y recalco, lo mencionó Cristian, pero quiero ser enfático en esto. Lo que describimos puede sonar muy complejo, laborioso, que necesita de mucho conocimiento y de mucho recurso humano. Todo ese proceso de iluminación que se describió es una actividad completamente automatizada dentro de nuestra. No requiere ningún tipo de acción por parte de los equipos y básicamente lo que hacemos es consumir todo el detalle basado en toda la inteligencia que el uno provee para generar. Bien, entonces nos movemos a la segunda pestaña y encontramos entonces ahora la sección de anomalías. En esta sección de anomalías quiero ser preciso en dos puntos. El primero, lo que se reporta en esta categoría no son incidentes, ¿ok? Es comportamiento que estamos viendo, está desviado de lo que es la normal actividad dentro de la red, pero no hay el insumo suficiente para de manera convincente identificarlo como una incidencia. Entregamos ya toda la visibilidad, entregamos toda la información que basada en los distintos motores y análisis que nosotros estamos haciendo, permiten reportar esta incidencia como información como anónima.
Algo bien importante, por ser información anómala y como mencionó Cristian, por estar, ¿verdad? Lumu las 24 horas analizando la red, esta información no es estática. Si ustedes desean analizar todo esto, es importante que tomen este insumo y probablemente tomen una imagen o hagan una captura, descarguen la información y la puedan manejar, porque lo que podemos estar viendo en este momento, para el día de mañana ya la información que se presenta es distinta. A diferencia de las incidencias, que ya son eventos claramente confirmados y Lumo los mantiene en el tiempo. Entonces, en esta visual, fíjense que entregamos toda la información de activos dentro de la red que reportan ese comportamiento anómalo, la cantidad de dominios sospechosos con los cuales se está estableciendo comunicación, la cantidad de contactos que establece ese activo y el nivel de certeza que el humo está entregando a ese comportamiento, a esa anomalía. Para cada endpoint que reportamos, fíjense ustedes que entregamos más detalle. ¿Okay? Pueden ustedes visibilizar el radar de compromiso y adicionalmente el detalle de esos contactos que el humo está entregando. Entonces podemos ver más información de timestamps, de fecha y hora, el dominio en específico que se contacta, el tipo de respuesta que genera la infraestructura de la organización. Y si se quiere tener inclusive más detalle técnico de lo que estamos reportando, podemos visibilizarlo sin ningún tipo de inconveniente. Ese radar de compromiso, ¿verdad? Es completamente interactivo. Ustedes pueden activar y desactivar los días de la semana. Y fíjense que de una manera muy fácil pueden manejar y visibilizar, comprender los patrones de comunicación que se pueden estar siguiendo. En este caso específico, podemos inferir y recordemos que estamos haciendo análisis por hipótesis. La comunicación con estos sitios de adversarios vienen en horario laborable. Eso ya es un punto importante dentro de la investigación. Se está generando también en días de semana, no fines de semana, por lo que estamos visibilizando. Debemos entonces apuntar a hacer esas revisiones en nuestro equipo y que el humo está entregando el detalle para que puedan hacer. Igualmente, esta información que estamos viendo de manera simplificada o individualizada puede mostrarse una figura de grafo. ¿Dónde está la importancia de poder entregar la información de esta forma? Primero, que puede ser para muchos de ustedes, muchos de los analistas de seguridad, que pueden ser unos más gráficos que otros, más visuales que otros, entender mejor el relacionamiento de un activo, ¿okay?, con elementos maliciosos, elementos que están identificados como anómalos dentro de la conexión. Pero fíjense algo bien importante, estas gráficas también permiten visibilizar posible actividad de movimiento lateral dentro de la red. ¿Y a qué me refiero con ello o cómo lo ilustramos? Fíjense ustedes, si yo tengo que este es el nodo identificado dentro de mi red que tiene un comportamiento anómalo, los elementos que están en gris son esos dominios, esos con los cuales se está teniendo comunicación, pero fíjense que adicionalmente entonces dentro del grafo existe conexión de dominios para con otro elemento dentro de mi red. Esto puede ser entonces un sinónimo de movimiento lateral que claramente está siendo reportado por la inteligencia artificial que Lumo genera de forma visual, muy sencilla de interpretar para los analistas y entregando, ¿verdad?, máxima información para que puedan hacer las investigaciones y tomar las acciones con total antelación antes de que pueda concretarse alguna actividad maliciosa que pueda, como les decía, generar daños de distinta índole para la operación de la organización. Toda esta información la tienen ustedes disponible 7x24, tienen todo el detalle justamente que el humo está entregándoles del comportamiento de la red. Ese comportamiento que la red está entregando, ustedes pueden utilizarlo para sacar máximo provecho en la sección de incidentes
y al final conseguir, perdón, un esquema operativo, una estrategia de seguridad de máximo nivel y que les permita garantizar una operación eficiente de ciberseguridad. Entonces, de esta Ahí hay manera, algo, adelante, Cristian. Marco, importantísimo en esa vista de anomalías, en la pestaña de anomalías. Eso me lleva a recordar algunas conversaciones que tú y yo hemos tenido con líderes de ciberseguridad en toda la región, y es que muchos de los que están liderando operaciones de ciberseguridad hacen sus estrategias con una aproximación o con un enfoque basado en riesgos. Fíjense cómo acá definitivamente Lumu les está apoyando esa estrategia de medición de riesgos para asimismo ir tomando decisiones estratégicas en torno a las ciberdefensas. Exactamente. Con toda esta información que igualmente están viendo, ustedes van a poder, a través de esa investigación basada en hipótesis, poder hacer pruebas dentro de su red. Esta información valiosísima para equipos de respuesta a incidentes, para equipos de un SOC, para equipos de threat hunting. Todo este detalle que el humo está entregando facilita su labor. La entrega de primera mano, completamente digerible, totalmente accionable, que permite al final conseguir el objetivo que todos y cada uno de estos equipos tienen planteado, que es evitar la actividad maliciosa y atender cualquier tipo de comportamiento que pueda considerarse nefasto para la organización de la manera más efectiva y en el menor tiempo. Entonces, como les venía diciendo, era esto lo que queríamos comentarles en conjunto con lo que Cristian desde el enfoque conceptual les entregó. Esperamos que haya sido de provecho para todos ustedes, para aquellos que en la encuesta indicaron que no conocían lo que era el proceso de iluminación. Esperamos que haya quedado claro. Y no sé si en este punto, Cristian, algo más que agregar o si no quedamos entonces abiertos para las preguntas que ustedes Sí, vengan a formular. sí, yo creo que todos nuestros asistentes en este momento están viendo que el proceso de iluminación, de hecho, no es algo netamente conceptual como tú mencionas, sino que, como lo mostraste, es algo tangible, es algo que existe y es algo que podemos ver de forma gráfica. Que la inteligencia artificial del humo está acá de forma gráfica para que la podamos entender. Y en un mundo en el que cada vez más hablamos de inteligencia artificial, cada vez más es necesario hacerla evidente. Y en contraprestación, algo contradictorio que sucede es que cada vez menos vendors de ciberseguridad están dispuestos a hacer evidente su inteligencia artificial como Lumu lo hace con cada una de estas listas, que además están enganchadas o conectadas eh, con la posibilidad de tomar decisiones estratégicas en materia de ciberseguridad. Sé que ya hay algunas preguntas en el chat. Eh, no sé si ya pudiste ver alguna. Sé que No, Sebastián Basallo hizo una pregunta relacionada con el significado o lo que implica que una IP interna esté dentro de las direcciones más buscadas, pero ya anotó que su duda había sido respondida. Déjame ver por acá qué otra. Bueno, acabo también de darle Eh, por acá Luis Girón nos dice, hola, indican que en la pestaña de anomalías se puede visualizar actividad de red sospechosa y que es en tiempo real. ¿Por cuánto tiempo esa data está disponible allí? ¿24 horas, 2 horas, menos? ¿O cuándo se presenta la data de DGA y comando y control? Creo que ahí hay ahí estamos mezclando como dos momentos del Illumination Process. La data de DGA y comando y control aparece ya cuando estamos hablando de compromisos confirmados, pero si nos pudieras dar, Marco, una explicación del timeline o del tiempo que está disponible la información, ¿cuál sería tu respuesta? recuerden ustedes antes de entregarles el detalle que justamente en esa sección de anomalías yo les comentaba que si era de interés para ustedes esa información, tratasen de colocarla a resguardo por el dinamismo que la misma tenía.
Y lo comento respondiendo a la pregunta por lo siguiente, o lo ilustro de la siguiente manera. Tenemos algo que se reporta anómalo y tratar de colocar una línea de tiempo de permanencia en esa sección de anomalía no nos entrega viabilidad. Y básicamente, ¿por qué? Se reporta anómalo y probablemente en los siguientes 30 minutos ese comportamiento anómalo ya se convierte en comunicación con adversarios claramente identificados. Esa anomalía pasa a ser un incidente y la información que estamos visibilizando desaparece. Por el contrario, si hay información que se mantiene siendo anómala en el tiempo, puede permanecer 24 horas, 36 horas, 48 horas. No hay una línea, una traza, un valor que yo les pudiese decir, tienen la garantía de que por este periodo de tiempo la información se va a mantener en la sección de anomalía. Y eso es una evidencia clarísima de las capacidades en tiempo real de análisis que el humo está entregando para sus redes y para sus